Cánones. Canon griego. El canon. En el pensamiento y en el arte griego está muy presente el interés por lo ideal, por la perfección y la belleza. Su cultura era antropocéntrica y para ellos la representación de la figura humana debería seguir una regla de proporción y armonía. Pusieron todo su interés en establecer unas reglas matemáticas en las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo humano. A este conjunto de proporciones ideales se les llamó canon. La unidad de medida de referencia era la altura de la cabeza. Policleto estableció el canon de 7 cabezas como modelo de un cuerpo perfectamente proporcionado. Más tarde, Lisipo creó un canon más esbelto que el anterior, aumentándolo a 7 cabezas y media. En Grecia se entendía al cuerpo humano como el ideal de la belleza en el que todas las partes deben guardar una proporción armónica entre ellas. Un cuerpo es considerado bello cuando todas sus partes están proporcionadas a la figura entera, tanto en las mujeres como en los hombres, cuya belleza se basaba en la simetría. En el arte clásico griego, como en toda expresión artística, las formas se asociaban de la manera de entender el mundo y la vida. Este se trasladó a formas artísticas de los principios de armonía, perfección y belleza. Justamente uno de los rasgos que define esta época es la exploración de un mayor conocimiento de la anatomía humana a su máxima expresión. A través de esta búsqueda se manifestaron cánones de belleza determinados que comprendían proporciones ideales para la representación perfecta del ser humano dentro del imaginario del arte griego. El arte griego se origina a través de la búsqueda de la belleza ideal a partir de la recreación del mundo platónico, es decir, mediante la imitación de la naturaleza. Es así que el arte griego contempla tres conceptos estéticos que luego predominarán en la cultura occidental. El cuerpo humano es el fundamento de toda belleza. La belleza existe a través de la armonía de las medidas, proporciones y simetría. Y por último, la belleza se fundamenta en la imitación de la naturaleza pero idealizada. Policleto, escultor griego, es quien empieza a marcar los cánones de la belleza en la escultura a través de las proporciones ideales en la figura humana asociada con las matemáticas. 7 cabezas de altura para el cuerpo perfecto en su escultura El Doríforo. Lisipo, también escultor griego, optaría por un canon más esbelto y delicado, por lo cual utilizaría 8 cabezas de altura para su modelo de cuerpo perfecto. Praxíteles, otro escultor griego, sigue aquella consigna pero añade la curvatura del cuerpo como un valor espontáneo para una belleza real. Como se observa entonces, en Grecia se entendía la figura humana como el ideal de la belleza en la que todas las partes deben guardar una proporción armónica entre ellas. En definitiva, el arte griego esboza una búsqueda por la belleza ideal a partir de la simetría y las proporciones. Con una belleza atlética e imitando la naturaleza realizada están los hombres, y la belleza femenina de cuerpos robustos, gruesos y poco sensuales, asimilando las deidades femeninas. Canon egipcio. A lo largo de los siglos, los artistas han estado fascinados por el desafío de la representación de proporciones precisas del cuerpo humano y cada canon es una búsqueda de cierto ideal de la belleza. El primer canon artístico modular lo encontramos en la escultura egipcia. En el siglo XIX, Lepsius descubrió que las figuras de una tumba del Saqqara presentaban una cuadrícula, como trazado previo a la aplicación del color y cuya utilidad era justificar las figuras a un canon preestablecido. Los cánones egipcios se basan en el puño, el cúbito y el pie. Los estudios de Lepsius fueron profundizados por Inversen, demostrando que el canon egipcio es la figura humana en pie y que sus medidas se fundan en la mano y en el antebrazo, con la consecuente simbología, ya que son los miembros corporales que crean las cosas. Inversen observa que cada cuadro de la cuadrícula es siempre igual a un puño, la anchura de la mano medida sobre el nudillo incluyendo el pulgar.
El canon del cúbito se diferencia en cúbito pequeño y cúbito real. El cuarto cúbito real, que es una sexta parte mayor que el cúbito pequeño, se utiliza solo para medir los edificios construidos en nombre del rey, pirámides y templos. La medida del cúbito pequeño se entiende desde el hoyo en la parte interior del brazo en el nivel del codo hasta el filo de la uña del dedo pulgar. La medida del cúbito regio o real es mayor y se mide desde el hoyo en la parte interior del brazo en el nivel del codo hasta el filo de la uña del dedo corazón. El pie equivale a 3 puños. De un modo más restringido, los egipcios también empleaban el pie como un múltiplo de su unidad básica. Un pie medía 3 puños, equivalía por tanto a 2/3 de codo y era así como se representaba habitualmente en Egipto. El canon egipcio se utilizó hasta el siglo VII a.C. El cúbito pequeño fue la base del canon antiguo que establecía la altura del hombre desde la planta del pie hasta la mitad de la frente en 4 cúbitos pequeños equivalentes a 18 puños o cuadrados. Frente al cúbito pequeño, el cúbito real, que equivale a la longitud del antebrazo y de la mano extendida desde el arranque del codo por el interior hasta la punta del dedo corazón, como hemos visto, se aplica solo a los edificios reales, si bien desde épocas saitas reemplaza al pequeño en la figura humana. Canon de Miguel Ángel. El Renacimiento tiene un canon de belleza similar al del mundo clásico, que se basa sobre todo en la armonía y en la proporción, cuyo canon proviene de las ideas de varios personajes, destacando entre ellos Miguel Ángel. El genio del Renacimiento, Miguel Ángel, también nos legó su canon de la figura humana. Su David, haciendo referencia directa a la antigüedad, logró superar toda la estatua conocida alcanzada en la cima del clasicismo. Viendo por el lado artístico, nació derivado de un afán por demostrar la perfección del cuerpo humano que se muestra la desnudez en sus obras. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse a Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia, frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Medici, y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los estados pontificios. El cuerpo de David es el de un hombre musculoso, no el del muchacho esbelto de las otras anteriores. En lugar de aparecer victorioso como en las dos versiones antes mencionadas, David aparece en tensión y preparado para el combate. Profesores de anatomía han corroborado que es un modelo de precisión anatómica, que supera cualquier prueba científica a excepción de una pequeña imperfección en la espalda debido a un defecto del bloque de mármol que ya había sido rechazado por otros escultores. En esta época, Italia pasa a ser el referente artístico de todo el continente, ya que en general todas las artes reflejaron este canon de belleza del mismo modo. En las obras más emblemáticas encontramos el David de Miguel Ángel, ya antes mencionado, como canon de belleza masculina, y el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, en cuanto al femenino. Podríamos decir que actualmente mucha publicidad toma como inspiración el modelo clásico, ya que la belleza ideal del hombre de hoy en día es mandíbula fuerte, musculoso, alto y pectorales anchos. El ideal de belleza femenino varió un poco. Hoy en día se prefiere una mujer más delgada y estilizada. La belleza se basa no en la palidez, sino en tonos más morenos. Canon Zen. Los estándares de belleza cambian constantemente entre culturas. Si bien algunos estándares de belleza se han mantenido constantemente en China desde la antigüedad, otros han evolucionado recientemente. El budismo Zen es parte del budismo de Asia Oriental en general y acepta todo el canon chino, aunque no encuentra mucho de él relacionado con su práctica.
El budismo zen siempre se ha basado principalmente en la práctica de la meditación combinada con la enseñanza oral, pero incluso si el zen no se deriva puramente de los sutras, como lo son otras escuelas, los sutras siguen siendo una parte muy importante del aprendizaje zen. Los sutras son pequeños fragmentos de sabiduría enseñados por Buda o alguno de sus discípulos. Bien puede ser atribuido al budismo, hinduismo o algún otro. Un tratado llamado El despertar de la fe en el Mahayana fue muy influyente, y el sutra en el que se basó, el Sutra de la Iluminación Perfecta, también tuvo mucha influencia, aunque no sea tan famoso en estos días. Mahayana es, junto con Theravada, una de las dos ramas principales del budismo y un término para la clasificación de las filosofías y prácticas budistas. Este movimiento acepta un gran número de otros textos y doctrinas. A lo largo de la historia, una cara pequeña con un mentón puntiagudo ha sido la marca de belleza para la mayoría de las mujeres en China. Hoy en día, estas características se han categorizado aún más de diferentes tipos de caras, algunas de las cuales se consideran menos que ideales. Aunque son ligeramente diferentes, los estándares de belleza en China para los hombres siguen siendo casi los mismos que para las mujeres. Piel blanca, nariz de puente alto, ojos grandes y buena estatura son los rasgos más deseables. Hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es un estudio de las proporciones humanas que data del siglo I a.C., que fue descubierto durante el humanismo y difundido en el Renacimiento. El hombre de Vitruvio es el hombre del famoso dibujo realizado por Leonardo da Vinci. Representa una figura masculina desnuda con los brazos y piernas extendidos en dos posiciones, escrita dentro de un círculo y un cuadrado. En el hombre de Vitruvio se establecen las reglas de las proporciones que deben seguir un cuerpo humano idealmente formado. Debido a que la figura está dibujada en movimiento, podría decirse que también es precursor de la anatomía funcional. El dibujo está acompañado por notas escritas en espejo que explican al estudio de las proporciones humanas que hizo Leonardo, basándose en el trabajo del arquitecto Robán Marco Vitruvio Polión. Estas son algunas de las proporciones descritas por Vitruvio. El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mide una décima parte de la altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo. La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide una octava parte de todo el cuerpo. Desde el esternón hasta las raíces del pelo, equivale a una sexta parte de todo el cuerpo. Desde la parte media del pecho hasta la coronilla, una cuarta parte de todo el cuerpo, entre otras. Estas son algunas de las proporciones de Leonardo. 4 dedos hacen una palma, 4 palmas hacen un pie, 6 palmas hacen un codo, 4 codos hacen un paso, 24 palmas hacen a un hombre. Si separaras las piernas lo suficiente como para que la altura disminuya un catorceavo, y estiras y subes los hombros hasta que los dedos estén al nivel del borde superior de tu cabeza, has de saber que el centro geométrico de tus extremidades separadas estará situado en tu ombligo y que el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. Esta entre otras. El artista científico presenta su estudio del canon de las proporciones humanas, el otro nombre con el que se conoce esta obra. Si la palabra canon significa regla, se entiende, pues, que Leonardo determinó en este trabajo las reglas que describen las proporciones del cuerpo humano, a partir de las cuales se juzga su anatomía y su belleza. En el siglo XVI, influido por el arte clásico, se retomó el estudio de las proporciones que el cuerpo humano debía tener para ser considerado bello. Tras años de análisis y ensayos sobre el tema, llegó a la conclusión de que no existía un único ideal de belleza y descubrió que la perfección se puede alcanzar a través de diferentes posibilidades. Aquí se pueden observar algunos cánones renacentistas.